Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 33 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos todos a 4 onzas, este programa de análisis, opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Bienvenidos de nuevo, programa número 33, un número ya que se ha convertido en una marca, ¿no? España, por así decirlo, el 33 famoso de Fernando Alonso. 33 también es el título de un videojuego que, por cierto, al que estoy jugando. Si hay por ahí algún amante de los videojuegos, Expedition 33, auténtico juegarral. Y un programa en el que pues vamos a analizar lo que nos han deparado los últimos eventos de artes marciales mixtas de esta semana, la primera semana de mayo. Todo pues girando, por supuesto, alrededor del último evento de UFC en Iowa, que encabezaron Deiveson Figueiredo y Cory Sandhagen. Y luego pues también vamos a analizar todos los eventos, o vamos a repasar un poquito, realizar la previa de los próximos eventos que se van a realizar de artes marciales mixtas en esta semana. Por supuesto, pues UFC siendo el eje de atención, sobre todo porque a la vuelta de la esquina este sábado pues tenemos evento numerado, tenemos evento de UFC número 315, tenemos a Belal Muhammad defendiendo el cinturón frente a Jack de la Madalena y también pues tenemos cinturón femenino en juego, el cinturón del peso mosca, que va a defender Valentina Shevchenko contra la francesa Manon Fiorot. Además, actualidad importante que ha habido en esta semana, noticias muy relevantes, sobre todo una en particular que afecta directamente a los intereses españoles. Lo vamos a comentar justo después, o lo voy a analizar justo después de haber realizado el análisis de estos últimos eventos, pero sobre todo, como viene siendo habitual en los últimos programas, y aunque lo haga también al despedirme, quiero agradecer de nuevo al inicio de este podcast, agradeceros a todos, ¿no? Lo que estáis ahí cada semana, cada programa, incluso a los nuevos, a los que llegáis nuevos a este programa número 33, sobre todo por confiar, por darle clic, por darle al botón de play, a reproducir en Spotify, en iVoox. Sois muchísimos los que os estáis sumando a este carro, por así decirlo, tanto en iVoox como en Spotify, como en YouTube. Ya sabéis que continuamente os pido, al final de cada programa, os suelo comentar que un like, una suscripción, activar la campanita en cualquiera de las 3 plataformas, incluso en las 3, ayuda muchísimo. Ya no solo a mí, porque al final veo como sumarse a personas interesados en el programa, sino también a vosotros porque os notifica la propia aplicación, si es que lo tenéis así activado, que he subido un nuevo episodio. Ya sabéis que este es un podcast semanal, o suele ser un podcast semanal. Os digo suele porque, por ejemplo, esta semana hemos tenido varios programas por todo lo relacionado con Ilia Topuria. Pero aún así, estar al tanto de cuándo se publica el programa, que a veces lo publico el domingo, otros días el lunes, martes, miércoles, incluso algún jueves creo que he llegado a publicar ese programa semanal, pues estar al tanto de cuándo se publica, por si os pilla libre para escucharlo, pues una de las particularidades que tiene activar la campanita o suscribirse en una de las aplicaciones. De nuevo, tanto si sois nuevos como habituales, muchísimas gracias, porque aunque no os ponga cara, sé más o menos los perfiles de oyentes de este programa y me alegro muchísimo, me alegro porque cada vez voy viendo que hay usuarios recurrentes, ¿no? Cada vez más que van escuchando el programa de cada semana y eso me alegra porque al fin y al cabo entiendo que os gusta, ¿no? Que no os importa pues estar durante una hora o media hora, si lo ponéis al por 2 de velocidad, escuchándome a mí hablar de artes marciales mixtas. De nuevo, muchísimas gracias, de verdad que lo agradezco un montón, que este es un formato complicado, que es un programa muy de nicho, lo entiendo completamente, pero las artes marciales mixtas cada vez son más mainstream y yo entiendo, por supuesto, que este programa va a ir creciendo muchísimo
en los próximos meses, próximos años, próximas décadas. Estaré yo aquí con 80 años hablando del nieto de Topuria peleando por el cinturón. No lo sé, espero que no, pero que me está gustando mucho el camino que está recorriendo el podcast, la repercusión que está teniendo, que no deja de ser un espacio muy pequeñito, pero bueno, era lo que esperaba. Yo nunca le he dado mucho bombo, no me gusta publicitarlo mucho, hacer mucho spam en redes sociales, lo estoy dejando que crezca orgánicamente y bueno, pues agradezco muchísimo, ¿no?, toda la repercusión que está teniendo. Dicho esto, vamos a entrar ya en materia, pasados los 5 primeros minutos, y toca pues hacer lo que hacemos en todos los programas, que es ver un poquito qué es lo que nos ha deparado pues esta primera semana de mayo. Una semana de mayo en la que hemos tenido evento UFC, tras la resaca de ese gran evento de UFC en Kansas City, pues aquí nos hemos desplazado a Iowa, pero también ha sido una semana en la que hemos tenido PFL, en la que hemos tenido One, en la que ha habido, en el día de hoy, que estoy grabando este programa el domingo 4 de mayo, en la mañana de hoy ha habido también Rising, un evento muy chulo que he estado viendo, pero sobre todo pues han estado tanto PFL como UFC liderando la semana. PFL, como ya sabréis si seguís un poquito de cerca esta promotora, está ahora mismo con las rondas eliminatorias de este formato nuevo que nos trae, realizó su evento el jueves, era el turno de los pesos pesados y los semipesados de la compañía, y un evento pues en el que hubo bastante movimiento, alguna que otra cancelación, y al final pues nos quedó una cartelera bastante corta, una cartelera de solo 8 peleas, pero muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que son pesos grandes, que ponen todo o toda la carne en el asador, nunca mejor dicho. Pero dejando bromas a un lado, la verdad que emparejamiento muy interesante, como comenté en el último programa, en el programa número 30 y... bueno, 32 no, entiendo que el 31, el 32 fue en el que analicé lo de Topuria, en el programa número 31, ex peleadores UFC, como por ejemplo Rodrigo Nascimento, que abrió la cartelera venciendo por decisión dividida a Abraham Babley, una pelea de un nivel muy muy bajo, muy decepcionante. Yo me decantaba un poquito por el inglés, por Babley, pero fue una actuación muy mala del inglés, en la que creo que ganó merecidamente el brasileño ex UFC. Luego, Sullivan Coley, el pupilo de Ryan Bader, venció a Alex Polisi por KO en el primer asalto, un KO increíble, pasa de ronda, en este caso pelea del semipesado. Oleg Popov, que ganó a Carl Williams por decisión dividida, Carl Williams también es UFC, y Alexander Romanov, que ganó a Tim Johnson por guillotina en el primer asalto, pasa también de ronda a Romanov. Veremos a ver qué tal se adapta a este formato de PFL. Es uno, sin ninguna duda, de los favoritos para alzarse con el cinturón. Simeon Powell, el inglés, que era uno de los nombres propios de la cartelera, venció al siempre complicado Carl Albrechtson, además en el segundo asalto con un KO brutal. Y Antonio Carlos Jr., cara dos zapatos, que ganó por decisión dividida a Carl Moore y avanza también de ronda. Las dos últimas peleas, pues de lo más destacado, pelea de compatriotas, pelea de rusos. Valentín Moldavsky venció a Sergei Vilosteny, una pelea muy complicada para Moldavsky. Yo creo que aquí había, aquí uno de los dos era claro candidato a finalista del torneo y claro candidato al cinturón, por lo tanto cuidado porque podemos tener un Romanov Moldavsky muy interesante. Y luego en la pelea principal pues Phil Davis sorprendió finalizando al durísimo Rob Wilkinson por KO en el segundo asalto. Rob Wilkinson pues desde que dio positivo por dopaje, y entiendo que tuvo que bajar las dosis, ¿no? Pues ha pegado un bajón muy importante Rob Wilkinson, que siempre destacaba por esa pegada, y ahora pues se ha convertido en un peleador no mediocre, pero sí un peleador de un nivel muy bajo. Perdió ante doblete Jaxi Muradov y ahora pues pierde ante Phil Davis. No levanta cabeza desde verano del año pasado, cuando ganó a Joe Silveira por decisión dividida. Joe Silveira, que no está peleando, no ha peleado en esta cartelera porque ha bajado a las 185 libras. Luego, pues lo que hemos tenido más importante pues fue el evento de UFC.
Aunque voy a dejar UFC para el final y voy a comentar un poquito pues el evento que ha hecho Rising esta mañana, que lo tengo bastante reciente, UFC también, que lo he visto prácticamente entero en diferido. Y Rising nos traía un evento con muchísimas peleas, un evento bastante carismático, con también algún nombre propio muy conocido por nosotros. Y un evento muy interesante, solo he podido ver algunas peleas que me llamaban la atención, una cartelera de 16 peleas, creo que empezaba a las 6, 7 de la mañana, es imposible seguirla, pero sobre todo, pues Dani Sabatelo, que ha ganado venciendo por Ground and Pound a Shinobu Ota, ex peleador de Bellator, se ha impuesto por finalización en el tercer asalto. El ex UFC John Dodson, que ha perdido por decisión unánime ante un rival nipón. Tenemos, por ejemplo, también a Daniel James, que ha caído por decisión unánime ante el polaco Marek Samosiuk. Daniel James, peleador de Bellator, que también pues pasó por PFL. Además tenía en Bellator alguna victoria bastante importante y bastante contundente. Y pues tenemos también, por ejemplo, a José Acevedo, peleador brasileño que estuvo en Bellator, creo que también ha peleado en PFL y aquí sí ha ganado. Además ha ganado por decisión unánime al ex peleador de sumo de Tsuyoshi Sudario. Ha sido una pelea bastante buena de José Augusto, que siempre me ha parecido un peleador muy infravalorado. Y en las peleas principales, pues yo sobre todo destacaba la victoria en el evento coprincipal, o la pelea coprincipal de Mikuru Asakura sobre Shihiro Suzuki, que además ha sido por finalización al final del combate. Increíble, una gran sorpresa, ¿no? Que finalicen a Suzuki. Y sobre todo, importante, apunten el nombre de Razabali Saidulaev, que es un peleador de Kirguistán, un peleador de tan solo 24 años que pelea en el peso mosca y que tiene un récord de 13-0, 12-0 antes de este evento. Un luchador súper joven, muy fuerte, un peleador pues con muchísimas finalizaciones, creo que prácticamente todas sus victorias profesionales son por finalización. Y aquí en el evento principal, o en la pelea principal, compitiendo contra un público adverso, era un evento que se ha realizado en Tokio, en Japón, pues se ha enfrentado a Kleber Koike, que es un experimentadísimo peleador con nacionalidad brasileña y japonesa, de 35 años, era el campeón de Rising, y un luchador, pues Kleber Koike, que tiene victorias por finalización ante Juan Archuleta, Shihiro Suzuki, perdió contra Patricio Pitbull, pero le dio pelea, se ha enfrentado a lo mejor de Rising y sobre todo muchísima experiencia compitiendo incluso en promotoras internacionales como KSW, donde por ejemplo pues plantó cara a Mateusz Gamrot, sobreviviendo a 5 rondas con el polaco. ¿Qué es lo que ha hecho Saidulaev? Finalizar a Kleber Koike en el primer asalto por KO y pues llevarse el cinturón del peso, pues en este caso pluma, de Rising. Victoria, la victoria más importante del peleador de Kirguistán, de Saidulaev, y una pelea que ojalá sirva para que la UFC se fije en él, porque me ha transmitido unas sensaciones de peleador histórico increíbles. Un luchador muy fuerte, brazos grandes, un peleador muy compacto, solo 24 años, por lo tanto un peleador que va a seguir mejorando. Y creo que es el típico que si no lo firma UFC, lo firma PFL o lo firma otra promotora, seguro que Rising paga muy bien, estoy convencidísimo. Obviamente a Rising le interesa tener peleadores de su zona, sobre todo por lo que mueven en el público nipón, pero aura de estrella este Razabali, y cuidado porque pues Asakura ya abrió ahí un camino, ¿no?, hacia la UFC. El propio Kyoji Horiguchi va a pelear pronto en la UFC. Yo creo que hay un camino bastante claro de peleadores de nivel alto que pueden llegar a la UFC, y creo que este luchador tiene nivel suficiente para hacer cosas importantes ya en la UFC, imaginaos pues dentro de unos años. Y antes de pasar a analizar el evento de UFC, sobre todo pediros disculpas si escucháis algún tipo de música de fondo, ruido de fondo. El domingo es festivo, es previo
a la feria de abril, o la feria de Sevilla. Feria de abril no, porque estamos en mayo. Por lo tanto, hay muchas ganas en mi zona. Vivo en Sevilla, de fiesta, y es un domingo especial porque es un domingo previo a la semana de feria, que es una de las semanas grandes de mi ciudad. Si vivís por la zona o si estáis pensando visitar Sevilla alguna vez, semana de feria, en abril, mayo, una fecha clave, una fecha que paraliza la ciudad, una fiesta increíble que se monta, ¿no?, en mi ciudad, que aún así mucha gente cree que paralizamos la ciudad por eso. No tanto, no tanto, porque aquí se sigue trabajando, aquí se va a la feria y luego se va a trabajar. Un día solo festivo, al menos en mi municipio, que es el miércoles. Pero bueno, más allá de eso, sobre todo, que no me quiero enredar, pediros perdón si escucháis música de fondo. He intentado filtrar o ecualizar bastante el micrófono para que no se recoja ese ruido, pero bueno, si notáis cualquier tipo de problema con el audio, sabéis que hay mucho ruido de fondo, y os pido perdón por eso. Volviendo a la realidad de este programa, volviendo ya a lo interesante, toca pues analizar el evento de UFC en Des Moines, o Des Moines, si tenemos en cuenta la pronunciación original francesa. Yo voy a quedarme con el inglés, Des Moines. Un evento en Iowa que en este caso nos regalaba una pelea de futuros o candidatos a contendientes por el cinturón del peso gallo, como son pues Cory Sandhagen y Deiveson Figueiredo. Figueiredo además es campeón de la UFC en el peso mosca, en las 125 libras. Evento muy entretenido, evento que, como comentaba creo que al principio de este programa, he tenido que ver prácticamente al completo en diferido, no me fue posible verlo en directo, y a pesar de no verlo con la misma emoción, a pesar de que he tardado también un tercio de lo que se suele tardar normalmente en ver una cartelera completa, teniendo en cuenta que me salto toda la paja, que voy dándole hacia adelante y puedo ir viendo pelea por pelea, es verdad que lo he disfrutado muchísimo, pero muchísimo. Desde, bueno, las primeras peleas no tanto, pero a medida que iba pasando el evento, auténticos combatazos con alguna excepción, y me ha gustado mucho, la verdad. Me ha parecido un evento muy entretenido, con muy buenas peleas, con alguna que otra sorpresa importante, y un evento que abría no de la mejor forma posible, con una pelea femenina de bajo nivel, Ivana Petrovic, la croata, que se enfrentaba a la local Juliana Miller. Un duelo de estilos, por así decirlo. Una Ivana Petrovic una peleadora más completa frente a una grappler especialista en jiu-jitsu como Juliana Miller. Una Juliana Miller que estaba a una derrota de abandonar la UFC, en mi opinión. Y una Juliana Miller que ha dado la sorpresa al imponerse a Petrovic por decisión unánime. Una victoria clarísima para la peleadora local, que ha sido mejor sobre todo en el suelo, consiguiendo dominar durante la mayoría de los minutos a Petrovic y llevándose la victoria por decisión unánime. Una pelea en la que tampoco se puede analizar mucho, una pelea de bajo nivel, pero me ha sorprendido, ¿no?, bastante Juliana Miller, a la que yo daba prácticamente por muerta. Creía que iba a perder esta pelea y me ha sorprendido muchísimo. El que no me sorprende es Don'Tale Mayes, que vuelve a dejarnos una actuación lamentable en la UFC. Espero que sea la última. En este caso, Don'Tale Mayes, 3 derrotas ya consecutivas. Shamil Gassiev, Walter Walker, el hermanísimo de Johnny Walker, y Thomas Petersen ahora. Prácticamente no ha competido Don'Tale Mayes, derribado súper fácil, controlado en el suelo, derrota por decisión unánime. Da la sensación, sobre todo cuando no es una pelea por el título, no es una pelea por el top o en el top 5 de los pesados, que cualquier persona con un mínimo de atleticismo puede competir en el pesado, o atleticismo técnica, quiero decir, o eres muy grande físicamente y no tienes técnica y compites, como es el caso de Don'Tale Mayes, o eres más pequeñito, pero con muy buena técnica, subes un poquito de peso, coges músculo y te pones a darte de puñetazos con estos peleadores que no tienen nivel, que realmente, si analizas a Petersen y a Don'Tale Mayes, no son luchadores que puedan aguantarte una pelea en 5 asaltos. Por lo tanto, cuando van saltando diferentes peleadores con un mínimo de calidad, que no son nada del otro mundo, libra por libra, pero tenemos un Pavlovich, tenemos por ahí pues a Yailton Almeida. Yailton Almeida, la verdad que es un grappler de primerísimo nivel, pero sobre todo a mí me da la sensación de que cualquier persona
puede competir en el peso pesado si realmente pues se toma 6 meses, un año de entrenamiento, un nivel de verdad muy bajo, y ver a estos peleadores del peso pesado, de la parte baja del ranking, mira que hay pocos peleadores en el pesado en comparación con otras categorías, pues deja muchísimo que desear, y el futuro para Thomas Petersen, pues no lo sé, no sé qué tan bien le va a ir. Tiene esta victoria contra Mace, tiene la victoria contra Mohamed Usman en una pelea cerradísima, perdió contra Shamil Gassiev, que es un auténtico fraude de peleador por finalización, y también perdió contra Jamal Pous, que es un peleador también de un nivel medio bajo bastante claro. Bueno, al fin y al cabo son luchadores que rellenan una cartelera, que para un evento en Des Moines pues puede estar bien, pero mucha diferencia. Es que coges a un Tomás Pinal y a un Don'Tale Mace y parecen deportes distintos. Y eso no ocurre con un peleador de nivel bajo del peso gallo. No hay tanta diferencia, no hay tanta diferencia de niveles, por mucho de que haya muchos más peleadores entre Alexandre Pantoja y el último de los peleadores pequeños, en comparación con el número de peleadores que pueda haber entre Thomas Pinal, John Jones y Don'Tale Mace. Pero una diferencia abismal de nivel, como he comentado, prácticamente dos deportes, lo que vemos en el top 5, top 10 del peso pesado y lo que vemos fuera del ranking. Siguiendo un poquito, pues tuvimos la participación por parte sudamericana de Gastón Bolaños, el peruano, que no pudo ganar a Quan Lee. Yo ya lo comenté en el programa que fue la previa de este evento, el programa número 31, que Quan Lee era una piedra dura, era una pelea para mí 50-50, o creo que dije 50-50, si es que lo llega a decir. Y Quan Lee, un luchador al que llevo viendo bastante, sobre todo en el FA, una promotora en la que pues se hizo luchador, en la que consiguió las victorias más importantes que al fin y al cabo le dieron o supusieron el trampolín directo a la UFC. Es cierto que luego tuvo un debut complicado ante Chris Gutiérrez, luego perdió contra Alon Xiao por finalización, mala suerte, y aquí pues se repone en una de las mejores peleas de la noche, una pelea que en este caso no solo le da la primera victoria en UFC, que va a cobrar prácticamente el doble que por una derrota, sino también le da un bono extra por performance o por finalización de la noche. Un Quan Lee que sometió por mataleón a Gastón Bolaños en una pelea en la que el peruano sufrió muchísimo desde el principio, sobre todo en el suelo, donde Quan Lee dominó el combate. Victoria fundamental para Quan Lee, sobre todo de cara al futuro del asiático en la compañía. Un Quan Lee que a mí me encanta, un Quan Lee con poder de KO, con carisma también, me cae bastante bien, que entrena aquí en Estados Unidos, bueno, aquí no, en Estados Unidos, allí, y a mí me gusta bastante. Gastón Bolaños, pues tuvo la victoria contra Cortavius Romius, importante, pero pues no termina, ¿no?, de asentarse en la UFC. Debutó con victoria frente a Aaron Phillips, perdió contra Marcus Magui, un Marcus Magui complicadísimo, ganó a Cortavius Romius y ahora pierde contra Quan Lee. Le estamos viendo bastante a menudo al bueno de Gastón, pero pues le falta esa regularidad, a ver si empieza a coger ritmo y a enlazar victorias. Es un kickboxer muy bueno, muy completo, Gastón Bolaños. Luego, Gillian Robertson hizo lo que mejor sabe hacer, que es dominar en el suelo, barrió absolutamente a la brasileña Marina Rodríguez y la finalizó no por sumisión, sino por golpes de ground and pound. Marina Rodríguez, que anunció después de la pelea su retirada de las artes marciales mixtas, con 38 años recién cumplidos. Una muy buena carrera de la brasileña, que se ha enfrentado a lo mejor de lo mejor en la UFC. En estas últimas peleas no ha tenido suerte. Su última victoria contra Michelle Waterson en verano de 2023, pero solo tiene una victoria en las últimas 6 peleas. Por lo tanto, pues estábamos hablando ya de una luchadora en un claro ciclo decadente. Una luchadora que llegó a enlazar 4 victorias consecutivas, que le llevaron a enfrentarse a una Amanda Lemos que estaba pues pletórica, ¿no?, en su prime prácticamente en 2022, contra la que perdió por finalización. Fue la primera derrota por finalización de Marina Rodríguez en su carrera profesional. Y luego pues todo en picado, a excepción de esa victoria
como comentaba, en verano de 2023 contra Michelle Waterson. Gillian Robertson, peleadora completísima, grappler de primerísimo nivel, de las mejores grapplers de las artes marciales mixtas femeninas, libra por libra, una peleadora que todavía tiene 29 años, cumple ahora 30, por lo tanto estamos hablando de una luchadora en su prime físico y muy completa, que mejora pelea por pelea. Ya van 5 o 4 victorias consecutivas, 5 si contamos una victoria que tuvo en grappling el año pasado contra Montana de la Rosa, su última derrota ante Tabata Ricci en 2023, que queda muy, muy lejos. Gillian Robertson pues sigue lanzada hacia pues esa posible futura pelea por el cinturón, ganando 1 o 2 peleas más, lo va a conseguir. Otro que está lanzado desde que fichó por la UFC es el ruso Azamat Bekoev, ex campeón de LFA, peleador que llegó a la UFC o fichó directamente por la UFC debutando en un evento UFC, no tuvo que pasar por Dana White Contender Series, venció a Zach Reese por finalización y ahora, pues pocos meses después, teniendo en cuenta que su debut fue a comienzos de año, se impone por finalización a Ryan Lauder en el primer asalto en el ecuador de esa primera ronda, por también golpes en el suelo, TKO, finalización absolutamente increíble, victoria súper contundente de Azamat Bekoev ante un Ryan Lauder complicadísimo, un wrestler de primerísimo nivel con un striking decente, y un Azamat Bekoev que cuidado porque está ya 23, porque ya van 2 victorias por finalización en la UFC, porque va absolutamente lanzado y puede, bueno, no sé cuál es su techo, un luchador completísimo, con experiencia en peleas a 5 asaltos, en LFA ha peleado varias veces en peleas a 25 minutos, y cuidado porque es otro luchador que llega en su prime a la UFC, en su mejor momento, y capaz de lo mejor. No sé cuál es el techo de Bekoev, pero promete muchísimo este luchador ruso, que además de wrestling tiene muy buen striking. Luego las 2 veteranas, Miesha Tate y Yana Santos, nos dieron una pelea decente, una pelea en la que se impuso Yana Santos, actual pareja de Thiago Santos, de ahí su apellido. Se impuso para mí de forma clara frente a Miesha Tate, controlando la mayoría de los minutos de la pelea. Una pelea no muy destacable, de un nivel bajo, mucho corazón por parte de ambas peleadoras, pero poco nivel en cuanto a lo que a artes marciales mixtas se refiere. Luego, Mason Jones y Jeremy Stephen, ya en la cartelera principal, nos dieron una tremenda guerra, una pelea que supuso el regreso de Jeremy Stephen a la UFC tras su paso por Bare Knuckle. Parece que ha firmado solo por una pelea, sobre todo por ser originario de Des Moines, un peleador que suponía, ¿no?, un atractivo en el cartel, tanto es así que fue directo a la cartelera principal, pero se enfrentaba a un Mason Jones durísimo, a un peleador galés que se ha visto también en 1001 batallas, muy completo, buen grappler, buen striker, peleador compacto, un peleador con experiencia ya en UFC, fue cortado por la UFC, fue a Cage Warriors y siguió ganando en Cage Warriors, fue firmado de nuevo por la UFC y aquí en su regreso pues vencía de forma clarísima a Jeremy Stephen por decisión unánime. Un Jeremy Stephen que en su momento pues es verdad que enlazó varias finalizaciones, lo convirtieron en un nombre propio interesante en el ranking, pero claro, a medida que iban pasando los años, pues fue viniéndose poco a poco abajo. Pero hablamos de un Jeremy Stephen que en su momento bueno pues acumuló victorias, repasando un poquito su récord. Rafael Dos Anjos en 2008, cuidado con aquel Rafael Dos Anjos, también pues tiene victorias contra Darren Elkins en 2014, Renan Barao 2016, Gilbert Meléndez 2017, Josh Emmett 2018, por lo tanto hablamos de un peleador muy importante en la UFC. Obviamente no es un Hall of Fame, no ha estado cerca prácticamente nunca de ganar el cinturón, pero que se ha enfrentado a lo mejorcito de la UFC, ha perdido, ¿no?, con los mejores, pero bueno, ha tenido una carrera importante, muchísimos combates,
y a los 38 años pues sigue dando guerra en la UFC, como en este combate contra Mason Jones, o fuera de la UFC en Bare Knuckle, la compañía que pues se codirige o copreside Conor McGregor. Y luego pues tuvimos el combate entre Sergey Sidey y Cameron Smotherman, dos luchadores más jóvenes, en el caso de Sidey 28 años, y Cameron Smotherman, aunque aparenta tener 15, pues 27 años, cumple 28 en septiembre. Dos peleadores del peso gallo, dos peleadores de un nivel alto. Smotherman llegó a la UFC tras pasar por el Contender Series y perder ante Clara Lampos Grigorou, un peleador que en su debut en UFC decepcionó muchísimo. Volvió a tener una oportunidad, fue finalizado por Toshomi Kazama y no creo que lo volvamos a ver en UFC, pero aún así Cameron Smotherman pues se repuso de esa derrota contra Grigorou, ganando en regionales, en ligas regionales de Norteamérica, y venciendo a Jake Hadley en su debut en UFC. Aquí, en su segunda pelea, pues no ha podido alargar la racha, ya que ha perdido de forma unánime ante el canadiense Sergey Sidey, que confirma que está en un muy buen estado de forma. Perdió por decisión dividida ante Ramón Taveras en UFC, en esa revancha, ¿no?, por la pelea que tuvieron en el Contender Series, donde se impuso por KO Sidey, pero luego ganó a Garrett Anfield, que es un luchador muy complicado, y ahora pues vence de forma muy clara a Cameron Smotherman, que yo apuntaba ya en el programa que servía de previa a este evento, que cuidado porque era un peleador muy completo que prometía muchísimo. Para mí iba a ganar esta pelea, pero me sorprendió Sidey con su planteamiento muy inteligente, imponiéndose, ¿no?, a un complicadísimo Cameron Smotherman, que seguro que va a seguir dando que hablar en la UFC y se va a reponer de esta derrota. El que creo que merece que se hable de él es Montel Jackson, que se ha impuesto a Daniel Marcos, al peruano, por decisión unánime en una auténtica clase magistral de Montel Jackson, que es uno de esos peleadores que pasan desapercibidos a pesar del estilo de pelea que tiene, las finalizaciones que tiene. Un peleador absolutamente espectacular, un peleador que prácticamente va a knockdown por pelea, que hace muchísimo daño, que destroza a sus rivales, que se ha enfrentado a luchadores de un nivel muy alto. Prácticamente sus derrotas en UFC vienen por parte de estos peleadores. Fue primero Ricky Simon y luego Brett Jones. Y todo lo demás, pues victorias. Es un luchador que tiene ya 9 victorias en la UFC, solo 2 derrotas. Él consiguió el contrato venciendo a Rico Diciulo en el Contender Series. Y la verdad que tiene un nivel muy alto Montel Jackson. Es cierto que no ha tenido muchas peleas, ¿no?, para la edad que tiene, para los años que lleva en UFC, ya que su debut fue en 2018. Tampoco son pocas peleas, pero sí que es cierto que me falta, ¿no? Me falta continuidad por parte de Montel Jackson, verlo un poquito más. Aquí pues tiene una pelea en 2024, se impuso claramente a Damon Blackshear, pero luego ha tenido que pasar prácticamente un año para volver a verlo, ahora frente a Daniel Marcos, y venció a Blackshear en el primer asalto. Luego, pues, la pelea anterior a Blackshear fue contra Rani Yaya, al que también perdió o venció en el primer asalto, y fue en abril, o sea, prácticamente un año y pocos meses antes de su siguiente pelea. No tiene sentido. Hay muchísimo espacio entre pelea y pelea, en peleas en las que no ha sufrido daño, en las que ha finalizado rápido, y no lo sé. No sé si suele ser un peleador propicio a tener lesiones, si le cuesta cortar el peso, pero es un peleador muy potente, muy técnico, muy fuerte, que complica muchísimo pues la vida a sus rivales, y si no, que se lo digan a Daniel Marcos, o a Daniel Marcos, que ha perdido de forma unánime, muy cansado ya desde el segundo asalto, pierde el invicto, se pone ya 17-1, 17 victorias y una derrota en UFC, 4 victorias ya. Y se corta un poquito la progresión de Daniel Marcos, pero bueno, ¿qué se va a decir? Es que Montel Jackson ha confirmado que es un peleador top, y que ojalá pues lo veamos pronto, porque tiene nivel para pelear pues con los mejores de este peso gallo, o al menos con el top 10 de esta división.
Luego, segunda participación consecutiva sudamericana, en este caso por parte de Argentina, Santi Ponzinibbio, que no pudo no solo vencer, sino que no pudo hacer frente a Daniel Rodríguez, una pelea muy complicada para Ponzi, pues se enfrentaba a un rival de su generación, de su quinta, pero no pudo hacer nada contra el ritmo de Daniel Rodríguez, contra el boxeo de Daniel Rodríguez, contra el clinch de Daniel Rodríguez, un Daniel Rodríguez que dominó la pelea en todo momento hasta que en el tercer asalto pues conectó ya limpio la combinación definitiva sobre Ponzinibbio, al que finalizó en este caso por ground and pound, obligando al árbitro a detener la pelea, ya que Ponzinibbio estaba recibiendo, estaba KO, estaba fuera, estaba recibiendo muchísimo castigo. Es cierto que él reclamaba, pero cuando se levanta se estampa contra la valla, estaba totalmente fuera. El bueno de Ponzi, que ya lo comenté, o lo comento cada vez que pelea Ponzinibbio, es un peleador que técnicamente es de lo mejor de la división. El problema, pues sus 38 años, 39 en septiembre, la mandíbula, sobre todo un peleador que era muy duro, muy técnico, pegaba fortísimo, iba lanzado hacia el cinturón, tuvo esa infección tan grave que ya no solo casi le cuesta su carrera, sino también la vida. Volvió a la UFC y aunque ha conseguido alguna victoria en la UFC de mucho mérito, sobre todo la de Miguel Baeza, Alex Morono también en 2022, que era una época en la que Morono estaba muy bien, venció a Carlston Harris a comienzos de este año, pero sufre muchísimo y en cuanto le toca la barbilla se tambalea, tiene pues ya la durabilidad totalmente mermada y me da mucha lástima, pero contra cualquier peleador, por flojo que pegue, en cuanto le toque en el mentón, Ponzinibbio va a ir abajo y va a seguir siendo noqueado feo, salvo que él noquee. Le van a tocar a la barbilla tarde o temprano en cualquier pelea, en cualquier minuto de cualquier asalto, y ya sea al principio o al final Ponzinibbio lo va a sentir y ya pues será cuestión de suerte o no que tire de corazón y consiga que el árbitro no pare la pelea. Aquí estaba totalmente fuera, él tiene el corazón de un guerrero, de seguir luchando, pero no tenía nada que hacer contra Daniel Rodríguez, que también es un veterano, también tiene 38 años, cumple 19 a finales de este 2025. También ha estado inmerso en muchísimas guerras en la UFC, pero tiene un mentón mucho más probado y mucho más resistente a estas alturas de carrera. Luego, el que tiene mentón, tiene poder de KO, tiene suelo, tiene jiu-jitsu, está sorprendiendo a todos, aunque ya lo conocíamos de antes, es el ex campeón de ONE, el holandés, o el neerlandés, mejor dicho, Reinier de Ridder, que ayer consiguió su victoria número 3 en la UFC, su tercera victoria consecutiva en la UFC, su cuarta victoria consecutiva como profesional, la racha actual. Un Reinier de Ridder que ayer cortó el récord de Bonical al finalizar a Bonical por un rodillazo increíble, limpísimo en el segundo asalto. Y un Reinier de Ridder que va lanzado hacia dónde, no lo sé, pero me está callando la boca de una manera increíble. En el debut lo dije, lo tenía fácil, era el emparejamiento más fácil que le podía poner la UFC. Gerald Meerschaert, muy por estilo, muy asequible para él. Kevin Holland, yo comenté que arriba iba a sufrir Reinier de Ridder contra Kevin Holland, finalizó a Kevin Holland por mataleón en el primer asalto. Y contra Bonical, creo que también aposté por Bonical, pero en la pelea Reinier de Ridder muy fuerte, muy grande, muy serio en el suelo, muy duro arriba, buen cardio, neutralizando a Nical en todos los aspectos, en todas las áreas, haciéndole parecer un amateur. Y en ese segundo asalto, minuto 3, rodillazo limpio, KO. Y bono de la noche, sí, bono. Yo estaba confirmando si se había llevado bono o no. Se llevó bono Reinier de Ridder, súper merecido. Y va lanzado un Reinier de Ridder que tiene 34 años, está en su prime a nivel de experiencia, está en una división que le queda perfecta y no sé qué decir de él, la verdad, no sé qué decir de él. Es un peleador muy completo que se ha enfrentado a luchadores complicados en ONE, obviamente no del nivel de UFC. Tuvo batallas no muy gordas contra Anatoly Malikin en ONE, que ha sido pues el peleador que le ha propinado las dos últimas derrotas profesionales en artes marciales mixtas. Y en UFC pues va lanzado,
desde el comienzo se ha enfrentado a rivales complicados, porque Merchiar, a pesar de que fuera un emparejamiento asequible, sigue siendo un peleador muy complicado, muy peligroso. Hizo lo que quiso con Merchiar, hizo lo que quiso con Kevin Holland, ha hecho lo que ha querido con Bonnie Cal, aunque sí que es cierto que posiblemente la pelea en la que más ha sufrido en UFC fue contra Merchiar, pero aquí auténtica clase magistral de Renier de Rieder. Próximo rival, pues no lo sé. Creo que está callando bocas, incluso a la propia UFC le está callando bocas, porque esta pelea era una pelea para que Bonnie Cal se luciera ante un ex campeón de One, ante un peleador con un 19-2 de récord, y Bonnie Cal pues suma su primera derrota como profesional. Prometía mucho, parece que se desinfla ahora esa burbuja o se pincha esa burbuja. No sé si esta derrota le va a servir para seguir mejorando, pero cuidado, yo más que con la derrota de Bonnie Cal quiero ser justo y quedarme con la victoria, con lo dulce, ¿no? de este combate, con la victoria de Renier de Rieder, que es súper meritoria, súper destacada y se lleva ese merecido bono de, no sé, 50.000, 60.000, lo que sea. Se merece lo que sea el bueno de Renier, que nos dio un auténtico regalazo con su actuación. Luego Cory Sandhagen, que también se llevó un bono por finalización o por performance de la noche, al imponerse a Deiveson Figueiredo por lesión de rodilla, por finalización al fin y al cabo, en el segundo asalto. Una pelea que se acabó antes de lo que nos hubiera gustado. Estaba programada a 5 asaltos, pero la verdad que Sandhagen dominó desde el principio hasta el final. Algunas posiciones en el suelo, es verdad que parecían, ¿no?, que transmitían peligro real de sumisión para Figueiredo, pero Cory Sandhagen dominando la pelea, dominando los tiempos, controlando el ritmo del combate, hasta que en el segundo asalto, fruto pues de ese intercambio, ¿no?, de posiciones de grappling, de intentos de sumisión, pues se lastimó la rodilla el brasileño y pues tuvo que parar la pelea al árbitro ante un Figueiredo que estaba ya absolutamente rendido, en una pelea en la que Figueiredo estaba peleando ya no solo contra Sandhagen, sino también contra reloj, ya que a medida que pasaran los minutos se iba a notar la falta de cardio y Sandhagen iba a ir creciendo, por lo tanto no tenía nada que hacer Figueiredo en ese combate. Y Sandhagen, por su parte, pues se repone de esa derrota contra Umar Nurmagomedov de verano del año pasado, vuelve a colocarse ahí como uno de los candidatos a retar, ¿no?, a Merab Dvalishvili al cinturón, o por el cinturón. Creo que no hay ningún enfrentamiento, que nunca se han enfrentado Sandhagen y Merab, por lo tanto, pues aquí tenemos una pelea, una contienda bastante interesante de programar. Obviamente creo que Merab contra Sandhagen conseguiría derribos, pero no sé si en los momentos en los que estuviera la pelea arriba, pues Sandhagen conectando podría hacerlo interesante. Aún así, una pelea en la que Merab tendría todas las de ganar. Creo que no hay ningún peleador actualmente, no digo dentro de 2 años, que pueda ganar a este Merab, que es un auténtico espectáculo. Es un peleador que puede estar derribando durante 45 asaltos sin cansarse. Y no sé qué va a pasar en esta división. Figueiredo es verdad que parece que ya ha alcanzado su tope, que ya por edad además está más cerca de retirarse que de conseguir una victoria ante un top 5 de la división. Y en definitiva un evento que nos quedó bastante redondo, muy entretenido, con sorpresas, con actuaciones muy destacables, y un evento pues bastante bueno, de los que a mí me gustan, de estos que sorprenden, que realizan estas carteleras sin peleas por el campeonato fuera, lejos del Apex, que debería acabarse ya. Por lo tanto, un evento que a mí me encanta, incluso sin haberlo visto en directo, que es cuando más emoción hay. Analizado ya pues tanto UFC como Rising y también PFL, momento de hablar de la actualidad, momento de hablar pues de una noticia que se supo, creo que fue ayer sábado, hace muy poquitas horas, y es que Joel Álvarez se cae de la próxima cartelera de UFC 315. Joel Álvarez iba a enfrentar a Benoit Saint-Denis en la cartelera principal de este UFC 315. Joel Álvarez partía como favorito para vencer a Benoit Saint-Denis en esta pelea del peso ligero, pero por lesión, parece que en la mano, el asturiano no va a poder competir, no va a poder viajar a Canadá para participar en esta cartelera.
el principal atractivo de esta cartelera, más allá de los enfrentamientos por el cinturón, se cae. Noticia malísima, noticia que de estas que duelen, porque el Fenómeno es un auténtico crack, porque iba a ganar a Benoit Saint-Denis, todo apuntaba a ello, y por esta maldita lesión pues nos quedamos sin ver seguramente a Joel Álvarez salir, ¿no?, del peso ligero. Creo que no vamos a ver ya nunca más a Joel Álvarez en el peso ligero. La próxima pelea al 99,9% va a ser de Joel en el peso welter, ya en las 170 libras. No creo que volvamos a ver a Joel deshidratarse de esa forma para dar las 155. Y una lástima, porque era una pelea para confirmar que tiene un nivel top 15 del ligero, que tiene un nivel que merece también pues trasladarse al peso welter con una pelea de nivel en su debut. No se va a realizar, se habla de un reemplazo de última hora para reemplazar a Joel. Álvaro Colmenero comenta que podía ser el polaco Mateusz Rebecki. No lo sé, no lo sé. La verdad que es que no me importa ya realmente esta pelea. Me encanta Benoit Saint-Denis. Tengo muchísimas ganas de ver al francés ganar de nuevo en la UFC. Me parece que por estilo es un peleador súper llamativo. Pero claro, el principal atractivo para mí de esta cartelera se cae. Y para muchos de los que aman la UFC, fuera de incluso de España, Joel Álvarez es un auténtico espectáculo. Prácticamente todas sus victorias son por finalización. Creo que todas en la UFC, todas sus victorias son por finalización. Y se cae esta pelea por lesión, o todo apunta que es por lesión en la mano, según he podido escuchar de Álvaro Colmenero en un vídeo que ha publicado hace muy poquito en su canal. Por lo tanto, noticia muy mala. El futuro de Joel Álvarez, pues vamos a ver qué tal la recuperación, vamos a ver si se confirma ya su subida, si se confirma ya por fin ese evento UFC en España, o se confirman también las intenciones, ¿no?, de venir a España, porque una cartelera Topuria es verdad que es carne de evento numerado y eso es complicado que llegue a España ya, pero Joel Álvarez, Alexandre Topuria, Dani Várez, peleadores franceses, portugueses, ingleses pueden venir también a esta cartelera, pero hay peleadores españoles suficientes para rellenar un main card, incluso unas preliminares. El propio Echer Sosa, es decir, tenemos peleadores de muy alto nivel, y en los próximos meses vamos a seguir viendo peleadores españoles sacando resultados muy buenos, incluso en promotoras internacionales. Dejando a un lado esta mala noticia, pues vamos ya a repasar un poquito qué es lo que se viene en esta nueva semana. Una semana en la que en principio lo más destacado pues va a comenzar con el evento de PFL en Oriente Próximo, evento PFL MENA, la primera jornada, ¿no?, de esta liguilla o campeonato también, muy similar al PFL normal, pero centrado sobre todo en peleadores musulmanes. Una cartelera pues también larga, con mucho peleador que no conozco, mucho peleador desconocido, pero sí que es cierto que hay nombres que nos suenan. Por ejemplo, Yanis Gemouri, que se enfrentó a Peyton Talbot en UFC. Tenemos en el combate principal a Al-Qatani contra Islam Reda, que los conocemos de las últimas temporadas. Pero sobre todo, lo más destacado de este evento es que va a participar Salaheddin Hanley, un peleador marroquí con pasaporte también español, un peleador que entrena en el Climen Club, que tiene un récord 8-0, 26 años, cumple 27 en este mes de mayo. Salah, el verdugo, que lo vimos hace bastante, o hace algunos años, enfrentarse a Alex Quílez en el evento de Jordi Wild, en el Dogfight Wild Tournament, al que venció por mataleón en el primer asalto. A partir de ahí, todo victorias, prácticamente todo finalizaciones, excepto sus dos últimos combates, pero está 8-0, apunta a hacer cosas grandes en las artes marciales mixtas internacionales. Es un peleador súper completo, y vamos a ver qué tal en este torneo. Vamos a ver si puede vencer a su rival, que va a ser en este caso Abbas Khan, con pasaporte de Bahrein, y un luchador, Abbas Khan, que no tiene experiencia, bueno, tiene una derrota en PFL en verano del año pasado, ha competido sobre todo en Brave, y puede ser complicado, puede ser, sobre todo la primera pelea internacional importante es a la Hamley,
pues puede ser complicada por la presión, ¿no?, que supone pelear fuera de tu casa, pero lo va a hacer seguro que bien y va a ser uno de los atractivos de esta cartelera que intentaremos ver, por supuesto, porque entiendo que será una hora bastante buena para el público español. Luego también tenemos ese viernes, aunque de madrugada, LFA 208, que va a tener como evento principal en el peso ligero un enfrentamiento entre Chris Mecate y Javi Reyes. Javi Reyes prometía muchísimo en el LFA, se cortó un poquito su progresión cuando perdió contra Lerrian Douglas, que es un luchador que va a llegar a la UFC más pronto que tarde, y un evento del LFA con alguna pelea interesante, pero no hay pelea por el cinturón. Habrá pues seguro algún combatazo tapado por ahí, pero principalmente pues esa pelea principal entre Javier Reyes y Chris Mecate, lo mejor de la cartelera. Luego, después del FA, pues tenemos también ACA, tenemos evento de KSW, sobre todo el sábado, KSW que viaja a Francia, a Lyon, y nos va a regalar un Saladin Parnasse contra Marian Siolowski. Saladin Parnasse, el que me escuche en este programa desde hace tiempo, de los mejores peleadores libra por libra franceses, un auténtico fenómeno, va a defender su cinturón del peso ligero, un luchador que solo tiene 27 años, que ojalá podamos ver en UFC pronto, porque nivel tiene y de sobra. Entiendo que tiene un contrato muy bueno en KSW, pero hay que ver a Parnasse enfrentarse a los mejores, porque yo estoy seguro que en UFC ahora mismo ganaría a muchísimos rivales. Parnasse en principio se iba a enfrentar a Marcin Held, que es un luchador que pasó por Bellator, que pasó también por PFL, que pasó por UFC sin pena ni gloria, y aquí pues se iba a enfrentar a Parnasse, pero pues no ha podido realizarse la pelea por una lesión, parece, en las costillas del polaco. Le reemplaza Marian, como he comentado, Marian Siolowski. Muy complicado para el polaco, para cualquier peleador prácticamente es muy complicado enfrentarse a Parnasse, sobre todo en el peso ligero. Lo más importante de la semana, más allá de este evento PFL en Oriente Próximo, más allá de este evento KSW en Lyon, y también más allá del evento UFC 315, que lo vamos a dejar para el final del programa, lo más destacado de esta semana va a ser el evento que va a realizar PFL en Belfast, en Irlanda del Norte, y que va a suponer el regreso de Paul Hughes tras la victoria oficiosa de Paul Hughes frente a Usman Nurmagomedov, una pelea que oficialmente ganó Usman Nurmagomedov, pero que todos los que sabemos de artes marciales mixtas pues sabemos que ganó Paul Hughes, uno de los peleadores más importantes de Irlanda, uno de los peleadores más importantes del roster de PFL. Se va a enfrentar aquí a Bruno Miranda, debería finalizar a Bruno Miranda, que es un luchador complicado, es un luchador fuerte, un luchador poderoso, pero Paul Hughes es tan superior a Bruno Miranda que debería finalizarlo antes de que terminen los 3 asaltos en los que en principio está programado esta pelea. Más allá de este combate principal, en el que ver a Paul Hughes prácticamente garantiza que sea una gran velada, pues tenemos a Louis McGrillen Evans en la coprincipal, enfrentándose al local Alan Philpott. También tenemos a Connor Hughes, el inglés, que se va a enfrentar a Sebastián Di Franco. Mark Iwan, que es un peleador escocés bastante completo, se va a enfrentar a Alexander Shizov. Y pues repasando un poquito la cartelera por ahí, aunque no está en orden, tenemos a John Mitchell, que se enfrenta al escocés Lorenzo Parente, pero también destacado la pelea de Haider Khan, el británico, un peleador también que promete muchísimo, se va a enfrentar a Sean McCormack. Pero cuidado, porque tenemos el debut, creo que es el debut en Cage Warriors, del hermano de Costello Van Stenis. Se llama Gino Van Stenis, tiene un 5-1, lo ves y parece, si cierras un poquito los ojos, que es Costello por el bronceado de piel, por los rasgos. 27 años, el hermano pequeño de Costello, y un luchador que viene de ganar en verano del año pasado a Paulo Bananada, y confirmamos que debuta en PFL
pues enfrentándose a Decky McCallennan, que se lo va a poner seguro complicado porque es un peleador McCallennan duro, peleador irlandés, peleador ya con bastante experiencia en Cage Warriors, creo que tiene casi 10 combates, viene de 2 victorias consecutivas en la promotora y yo creo que va a partir como favorito Van Stennis, sobre todo por el apellido, pero lo va a tener complicado el neerlandés. Falta por confirmar si tiene también pasaporte como Costello español, seguro que sí. Pero bueno, lo que está claro es que es un evento muy, muy interesante de PFL, que en este caso pues le da el premio merecido a Paul Hughes de pelear en Reino Unido, en las islas, y aquí pues debería, como he comentado, finalizar a Bruno Miranda y seguir engrandeciendo su legado. Una lástima, ¿no? Cada vez que veo a Paul Hughes me da muchísima lástima que no firmara por UFC. Y ahora sí, hablando de UFC, tras analizar todos estos eventos que ya veis que vamos a tener en esta semana, va a ser una semana entretenida, toca entrar en materia y analizar de verdad lo más importante de la semana, de las últimas semanas, posiblemente de este mes de mayo, que va a ser el evento UFC 315, evento que va a poner en disputa el cinturón del peso welter y también el cinturón del peso mosca femenino. Belal Muhammad y Valentina Shevchenko defienden sus cinturones y un evento pues que va a contar ya con la baja de esta pelea, ¿no? de Joel Álvarez contra Benoit Saint-Denis, que era un auténtico peleón, un auténtico combatazo. Un evento que va a abrir con un Daniel Santos contra John Lee. Un John Lee que llega a este combate tras perder por KO ante Haider Amil. Y Daniel Santos, ya sabéis, luchador completísimo, luchador capaz de finalizar arriba como también en el suelo. Un peleador que viene enrachado, aunque es cierto que su última pelea es de 2023, de verano de 2023. Venció a Johnny Muñoz Jr. y tras varias cancelaciones pues vuelve a la UFC. No sabemos si en una versión mejorada. Seguro que se le nota, ¿no? Esa ausencia de ritmo, sobre todo en los primeros minutos de combate, y eso le puede pasar factura contra John Lee. Pero un luchador, Daniel Santos, súper completo, que en este caso tuvo la tarea complicada de debutar en UFC contra Julio Arce, un veterano, Julio Arce, un peleador con un boxeo buenísimo, y luego pues se repuso, finalizando a Castañeda, se repuso también venciendo a Johnny Muñoz por decisión unánime, y ahora pues contra el coreano o el surcoreano lo va a tener complicado, pero es una pelea muy interesante y muy buena para abrir boca. Luego, pelea europea entre Jon Cutelaba y Modestas Bukauskas, pelea para mí 50-50, en la que le doy ligero favoritismo a Modestas Bukauskas por cardio, quizás por tamaño también, creo que va a ser más grande. Bukauskas, un peleador que a mí pues me transmite muy buenas sensaciones prácticamente desde que fue cortado por la UFC, por esa derrota ante Khalil Rountree, esa patada, ¿no? que le mantuvo lejos, ¿no? del octógono durante muchos meses. Volvió a Cage Warriors, ganó en Cage Warriors, se hizo con el cinturón, fichó de nuevo por UFC, y más allá de esa derrota contra Vitor Petrino, que es un auténtico animal, todo victorias, y está en un estado de forma increíble. Modestas Bukauskas, solo 31 años, por lo tanto todavía tiene muchos años, o esperemos que muchos años de carrera. Y aquí contra Jon Cutelaba pues tiene un rival complicado, un peleador también que se ha enfrentado a lo mejorcito de la UFC, que tiene más experiencia que él en la UFC, y una pelea para mí súper cerrada también, prácticamente 55-45 para el lituano, pero una pelea también muy interesante, muy atractiva, al igual que el combate entre Navajo Sterling e Iván Eslan, que va a ser un combate también pues en el que Navajo pues parte como claro favorito. Entiendo que Erslan pues con las sensaciones que dejó en el UFC de París, ¿no? Cuando perdió contra Cutelaba, que es verdad que fue una pelea muy pareja, en la que se esperaba más del croata, ya que estaba debutando, pues aquí lo va a tener complicado porque Sterling es un peleador invicto, es un peleador muy grande, es un peleador que tiene solo 27 años, que llega después de vencer a Tuco Tocos y a Philippe Latu en el Contender Series.
Es verdad que este es el mejor rival al que se ha enfrentado Navajo en toda su carrera. Ivan Ersland es un peleador más veterano, un peleador muy duro, un peleador que se ha enfrentado a rivales durísimos en KSW. Y para mí yo creo que favorito Sterling, no sé si tanto como apuntan los expertos, pero creo que es una pelea engañosa, una pelea en la que, pues si Ersland conecta, puede dar la sorpresa, pero combate complicado, combate también atractivo, entretenido, al igual que la pelea entre Yasuda Vicious y Jessica Andrade, que de estas 4 primeras peleas es la menos llamativa, pero aún así tenemos a una Yasuda Vicious que va lanzada, que viene absolutamente enrachada, con 4 victorias consecutivas en UFC. Jessica Andrade viene en clara caída, en claro decrecimiento, y aquí pues en principio Yasuda Vicious debería imponer su ritmo y ganar la pelea, pero cuidado con Jessica Andrade, cuidado, porque si te llaman Batestaca es por algo, y es una peleadora con un poder brutal que te puede finalizar en cualquier momento. Aún así, la canadiense muy favorita y peleando frente a su público, frente a su gente, mucho más todavía, al igual que Mike Malott, que también pues parte como favorito frente a Charles Radtke, en un combate del peso welter interesante, sobre todo Mike Malott, que prometía mucho en su momento. Esa derrota contra Neil Magny también explotó un poco su burbuja, porque lo venía haciendo muy bien Malott, ya no solo en el Contender Series, donde venció por guillotina a Simon Smotriski, sino en su debut contra Mickey Gall, en su victoria también por sumisión ante Johan Lainez, la victoria también por sumisión ante Adam Fugit. Pues todo apuntaba, ¿no?, a que teníamos ahí un futuro campeón o un futuro retador, pero Neil Magny se encargó de apagar las luces a Mike Malott, sumándole, creo que la segunda, ¿no?, finalización, la segunda derrota por finalización que ha sufrido Malott en su carrera, después de la que sufrió contra Hakeem Dawodu en octubre de 2014. Por cierto, Hakeem Dawodu, no se sabe nada de él desde hace un montón. Yo no sé si se ha retirado, pero es uno de esos peleadores que podía haber sido una auténtica estrella en la UFC, desde que perdió en su última pelea contra Cap Swanson, que fue en 2023. No sabemos nada de él. Es increíble. No sé qué ha podido pasar, pero un auténtico peleadorazo Dawodu. Y Mike Malott, pues en principio debería ganar a Charles Radtke. Luego, pues tenemos un enfrentamiento entre Marc-André Barriol, también canadiense, contra Bruno Blindado Silva. Bruno Blindado Silva, un luchador pues que también está en claro decrecimiento, 4 derrotas consecutivas. Si pierde aquí va a ser cortado o se va a retirar. En principio, pues es una pelea ganable para el brasileño, pero lo va a tener complicado. Marc-André Barriol peleando frente a su público, con más cardio, va a derribar, si consigue derribos va a controlar la pelea, y un combate muy complicado para Blindado Silva, que llegó a la UFC pues también haciendo mucho ruido, que llegó a la UFC consiguiendo buenos resultados, venció a Wellington Turman, venció a Andrew Sánchez, Jordan Wright, y luego pues Alex Pereira le frenó en seco, como no podía ser de otra forma, en el 5º combate profesional de Alex Pereira. Y luego Gerald Merchar finalizó también a Bruno Blindado, se repuso frente a Tavares, y desde ahí, desde abril de 2023, pues todo derrotas para el brasileño. Aquí, contra Marc-André Barriol, en principio, pelea ganable, como mucho, una pelea 50-50 cara a cruz, porque si conecta Bruno arriba va a hacer daño frente a Marc-André Barriol, pero no creo que lo vaya a conseguir. Creo que el ritmo de Barriol es más alto, está en un momento mejor de forma, a pesar de que también es un veterano, y creo que va a derribar, va a cansar a Bruno Silva y va a conseguir la victoria por decisión unánime. Luego tenemos, para cerrar las preliminares, un Brad Katona contra Bezkat Almakhan, una pelea también súper interesante. Este Almakhan, que debutó en UFC frente a Omar Nurmagomedov, para mí una gesta increíble, y encima lo llevó al ruso a la decisión. Aquí pues se gana, ¿no?, esa oportunidad frente a Brad Katona, que también es un peleador muy duro, muy complicado, campeón del The Ultimate Fighter en 2 ocasiones, la única persona que creo que lo ha hecho
en la UFC. Viene de perder ante el invicto Jan Matsumoto, hasta el hasta ahora invicto Jan Matsumoto, que tenéis que recordar que Rob Font le robó ese rosco en su récord de derrotas. Y aquí, pues para mí otra pelea 50-50, en la que quizás, tras haber visto la pelea de Almakam contra Nurmagomedov, me decanto por el asiático, pero peleón auténtico, ¿eh? Esta puede ser la pelea tapada de la noche. El kazajo, sensaciones increíbles. Y bueno, pues un duelo que va a ser una auténtica guerra seguro, sobre todo Katona deseando reponerse de esa última derrota contra Matsumoto, pues va a ir a por todas frente a su público, súper motivado y auténtico peleón este que vamos a tener para cerrar las preliminares, que ya sabéis, cuando UFC pone un combate antes de la cartelera principal de un evento numerado, es porque sabe que ese combate va a ser espectacular y va a incitar a la gente a pagar por el pay-per-view. ¿Cómo vamos a abrir este pay-per-view? Pues con la leyenda José Aldo enfrentándose al también local Ayman Zahabi, mucho canadiense en esta cartelera. Ayman Zahabi, un luchador súper veterano, hermano de Firas Zahabi, uno de los mejores entrenadores del mundo. Un récord en UFC de 6 victorias, 2 derrotas. De estas 6 victorias, 5 de ellas han sido consecutivas, que son las 5 últimas. Su última victoria contra Pedro Muñoz, ganó a Javid Basharat, finalizó a Orequilén, ganó por decisión unánime a Ricky Turcios y ganó también por KO a Draco Rodríguez en 2021, a comienzos de 2021, que fue la primera victoria de esta racha de 5 victorias consecutivas. Su última derrota frente a Vince Morales en 2019. ¿Qué podemos decir de este combate? Bueno, aquí hay que ir con José Aldo, que además parte como favorito. Los expertos creen que va a ganar el brasileño porque es un excampeón, porque es una leyenda, porque es un fuera de serie y porque creo que va a ganar la pelea. José Aldo es mucho José Aldo y creo que aquí pues se va a imponer a Ayman Zahabi. Edades muy similares, estados de forma es verdad que distintos. Viene de perder Aldo contra Mario Bautista en una pelea que se fue a la decisión y que creo que para mí ganó José Aldo. Por lo tanto, estamos hablando de que es un José Aldo que tiene nivel para enfrentarse a un Bautista que es un top de la división. Además, venció a Jonathan Martínez el año pasado. Por lo tanto, estamos hablando de un José Aldo que, a pesar de que tenga ya 38 años, es un peleador de un nivel altísimo hoy en día. Ayman Zahabi lo mismo, pero creo que, aunque Aldo venga en decrecimiento y Zahabi esté en el mejor momento de su carrera, creo que aún así sigue por encima José Aldo en cuanto a nivel y creo que va a ganar esta pelea. Y cuidado, porque yo incluso veo posible una finalización por parte del brasileño, una finalización en cualquier momento de la pelea. Creo que tiene capacidad Aldo para finalizar arriba y también abajo. Y yo pues me decanto por José Aldo, aunque espero ver una muy buena pelea. Si tiene que perder Aldo porque es un gran combate que gana Zahabi, pues no pasa absolutamente nada, pero por supuesto aquí todos vamos con el brasileño. Quien no vaya con el brasileño, que se vaya de este podcast, que bloquee este podcast, que me diga su nombre, que le voy a poner una denuncia, porque don José Aldo es una leyenda y siempre que pelea hay que ir con él a muerte. El auténtico rey, uno de los grandes, ¿no?, de los GOATs de las artes marciales mixtas, siempre con José Aldo. Justo antes de las peleas por el campeonato, vamos a tener una especie de pelea por un sitio como contender del peso mosca femenino, que va a ser este enfrentamiento entre la ex campeona Alexa Grasso y la futura campeona Natalia Silva. Si veis mi programa de campeones de 2025, mis futuros campeones de la UFC, creo que comento que uno de los nombres, ¿no?, que como tapados para ser campeón o campeona en la UFC, en este caso en el peso mosca, es Natalia Silva. Es una luchadora muy completa, una pegadora de primerísimo nivel, una peleadora que cada vez que la vemos pelear mejora, que cada pelea es mejor, que está mejorando muchísimo, que tiene carisma frente al micrófono. Solo 28 años, en su prime físico. En experiencia, pues es verdad que todavía le queda mucho por recorrer, pero tiene 6 peleas en UFC,
6 victorias y es una luchadora que va directa por el cinturón. Aquí tiene el escollo de Alexa Grasso, que también es una peleadora con muchísimo corazón, muy técnica, ex campeona, como he comentado, de la UFC, finalizó por mataleón a Valentina Shevchenko, llevó a la decisión a Valentina Shevchenko en la segunda pelea y en la última perdió contra Valentina Shevchenko de forma unánime en septiembre del año pasado. Muy malas sensaciones Alexa Grasso en esta última pelea. No sé si fue más mérito de Valentina que de mérito de Alexa. Y aquí pues tiene la complicada tarea Alexa Grasso de enfrentarse a una Natalia Silva que viene súper motivada, que viene lanzada, que viene con ganas de ir a por el cinturón. Para mí es una pelea muy similar a la de José Aldo antes, pero con la particularidad de que aquí parte como favorita la luchadora, bueno, antes eran dos peleadores de una edad similar, aquí parte como favorita Natalia Silva, y yo creo que aunque Alexa Grasso es capaz de parar, ¿no?, a Natalia Silva, sobre todo una pelea me refiero a ganar. No creo que pueda finalizar, o creo que hay muy pocas posibilidades de que Alexa Grasso pueda finalizar a Natalia Silva, pero sí que es cierto que en una pelea a 3 asaltos, pues llevando la pelea al suelo, es capaz de ganar, ¿no?, de robar 2 asaltos o algún knockdown o algún golpe que pueda robar, ¿no? Pero creo que Natalia Silva es mucho más completa a estas alturas, es más física, tiene una muy buena esquina, un buen gimnasio tras ella, y creo que aquí va a ser una victoria, además unánime, y yo diría 30-27 para Natalia Silva, ganando los 3 asaltos, posicionándose como candidata al cinturón, y creo que va a ser una de las futuras campeonas. No sé si en este año, no sé si en 2026, no sé cuándo, pero creo que Natalia Silva, salvo que las lesiones no la respeten, es carne de campeona de UFC. Hablando de campeonas, pues la actual es Valentina Shevchenko y la que le quiere robar el cinturón es Manon Fiorot. La favorita en este combate, según los expertos, es la francesa Manon Fiorot, una peleadora gigante, una peleadora muy completa, con un kickboxing muy bueno, con un buen wrestling, un grappling decente, una peleadora a la que no vemos desde el año pasado, desde marzo del año pasado, cuando le dio un auténtico baño a Erin Blanchfield. Creo que sufrió en el último asalto, pero aún así fue un combate súper completo de Manon Fiorot, una Manon Fiorot que en este caso tiene un récord inmaculado en UFC, 7 victorias, 0 derrotas, y su única derrota profesional fue en su debut, que debutó profesionalmente en Cage Warriors y perdió ante la ex peleadora de Bellator, Lia McCourt, por decisión dividida. A partir de ahí, todo victorias. Antes de UFC peleó en UAE Warriors y en UFC pues un récord, como he comentado, impoluto. Manon Fiorot, una luchadora que tiene 35 años, cumplidos en febrero, que no va a tener muchas más oportunidades por el cinturón. No sé si gana, seguramente haya una revancha inmediata, porque Valentina lo merece, pero Valentina tiene 37 años, Manon Fiorot 35, no sé cuántas peleas le quedan a ambas. Hay peleadoras que aprietan mucho por abajo, la propia Natalia Silva está por ahí, y es un combate súper interesante, una pelea por supuesto a 5 asaltos, una pelea en la que yo creo que se va a imponer en los primeros minutos el físico de Manon Fiorot, el tamaño de Manon Fiorot, y luego a medida que vayan pasando los asaltos, creo que Valentina Shevchenko va a poder imponer y empezar a conectar sobre Fiorot. ¿Será suficiente? ¿Le dará tiempo a darle la vuelta, a conseguir la remontada? No lo sé. No lo sé. Me encantaría ver a Valentina ganar, sobre todo por sus raíces, si no me equivoco, peruanas también, ¿no? Aparte de kirguís, ella tiene sangre peruana, habla perfectamente castellano y es una luchadora súper carismática que a mí me cae muy bien, tanto ella como su hermana. Y me alegra mucho que recuperara, en este caso, el cinturón, a pesar de vencer también a una peleadora hispanohablante como Alexa Grasso. Y creo que aquí pues vamos a tener un combate muy igualado, en el que los primeros asaltos se van a ir del lado galo, y luego vamos a tener una reacción por parte de Shevchenko. Shevchenko, las dos son capaces de finalizar la pelea, las dos tienen poder. Shevchenko es capaz de finalizarla en el suelo, capaz de conectar arriba. Manon Fiorot también puede conectar.
complicada, una pelea muy complicada, yo diría 50-50, ligero favoritismo para la francesa, pero me decanto, obviamente, mi corazón me dice Valentina Shevchenko, pues a muerte, ¿no? Luego, pues tendremos la pelea por el cinturón del peso welter, combate entre Belal Muhammad y Jack de la Madalena, una pelea que en principio no se iba a hacer, ya que Belal Muhammad iba a enfrentarse a Shavkat Rakhmonov, iba a perder el cinturón, os lo adelanto ya, frente a Shavkat Rakhmonov. Se canceló esta pelea y entró como reemplazo Jack de la Madalena, una pelea que tiene en vilo ya no solo a todo el peso welter, sino también al peso ligero, ya que el campeón del ligero, Islam Makhachev, está pendiente de esta pelea, tanto Islam como su pupilo, como su tutor, ¿no? Khabib Nurmagomedov. Si gana Jack de la Madalena, vamos a ver a Islam Makhachev subir inmediatamente, porque es la mejor oportunidad que tiene Islam de ganar el cinturón. Si retiene el cinturón Belal, no creo que Islam vaya a enfrentarse frente a Belal, teniendo en cuenta que Belal es amigo íntimo de Khabib, compañeros de gimnasio, lo vería muy complicado. Por lo tanto, de esta pelea depende el futuro ya no del welter, sino del peso ligero y también de Topuria, que está pendiente, aunque él mismo ha confirmado ya que se va a enfrentar que va a disputar un cinturón en la International Fight Week en junio, pues falta por confirmar su rival. Si sube Makhachev, su rival pues seguramente sea Charles Oliveira. Si gana Belal Muhammad, que parece, ¿no? Todo apunta a que va a ganar Belal Muhammad, pues seguramente sea contra Islam Makhachev, que también, tenedlo por seguro, está en campamento. Segurísimo a estas alturas de mes está ya en campamento preparando esta pelea contra Islam o contra Jack de la Madalena. El combate en sí, pues una pelea muy bipolar, es decir, tenemos a un wrestler como Belal que va a intentar derribar en todo momento y a un boxeador muy técnico como Jack Della que va a intentar mantener la pelea arriba. Belal Muhammad ya ha demostrado que es capaz de noquear arriba, sino que le pregunten a Sean Brady, y Jack de la Madalena pues no es en el suelo, pues yo creo que no es tan peligroso como si lo puede ser Belal arriba. Por lo tanto, creo que entiendo las cuotas, entiendo el favoritismo de Belal Muhammad, creo que está súper motivado, entiendo también que hay un cierto peligro por parte de Jack Della, que es peligroso arriba, que tiene poder de KO, que tiene corazón, pero creo que el cardio, sobre todo si consigue derribar, va en favor de Belal Muhammad. Obviamente si sufre mucho daño al principio de la pelea, pues no habrá tanto cardio. Si Jack Della lo que tiene que hacer realmente es conectar sobre el hígado de Belal e ir quitándole aire, si lo consigue al principio del combate, obviamente va a llegar muy lastrado Belal Muhammad al final del combate. Pero es una pelea en la que puede haber una finalización temprana o que puede irse perfectamente a la decisión, tener un empate, decisión dividida. Es una pelea para mí bastante cerrada, para mí 60-40 Belal, y una pelea interesante también por el choque de estilos que supone, una pelea muy interesante, pero sobre todo estoy atento o estamos atentos por lo que va a significar para el futuro del peso inferior, que es justamente el peso ligero. Un auténtico combatazo, un evento ya habréis visto pues muy interesante, desde las preliminares hasta el último combate. Sí que es cierto que no es el campeón más entretenido de ver, Belal Muhammad, pero es un campeón que posee el cinturón con total merecimiento. Le dio un auténtico baño a Leon Edwards en su última pelea. Lo que le hizo a Sean Brady tiene un mérito increíble. A Gilbert Burns también lo barrió prácticamente. Y Jack de la Madalena, por su parte, pues viene de ganar por finalización también a Gilbert Burns, por decisión dividida a Kevin Holland, ganó a Basil Hafez también por decisión dividida. Una pelea súper extraña, en la que es muy raro, ¿no? que Jack Della no arrasara con Basil Hafez. Y una pelea, pues como he comentado, un choque de estilos interesante, que va a cerrar un evento también interesante y que va a cerrar una semana también de la mejor forma posible. Como ya sabéis, el análisis de todos estos eventos que habrá en esta semana, sobre todo pues pendiente de lo que haga Salah en PFL, también de lo que haga Paul Hughes en PFL en ese evento también de Irlanda del Norte, o de este UFC 315, lo vamos a tener ya en el programa número 34, salvo que ya sabéis, sorprenda y suba un programa número 35 entre semana, que eso significaría que habría noticia importante. Todavía no sabemos qué va a pasar con Topuria, estamos pendientes.
En cuanto se sepa, seguramente programa especial en el momento que llegue, pero por el momento pues os espero en el próximo programa, que debería ser el próximo fin de semana, el número 34, analizando lo mejor de esta semana. Que tengáis una semana buenísima. Si sois de Sevilla o venís a Sevilla en esta semana, que tengáis una feria genial. Yo espero descansar también un poquito y desconectar un poco. Pero muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas. Muchísimas gracias por haber dedicado vuestros minutos a este programa. Que tengáis, de nuevo, muy buena semana. Nos vemos en unos días. Vivan las artes marciales mixtas.